Si permitimos a otros que nos hagan sentir culpables cuando en realidad no lo somos, entonces estas personas pueden controlar nuestras vidas y nos pueden manipular a sabiendas de que nosotros se los permitimos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Ahora continuamos nuestras reflexiones acerca de cómo sanar sentimientos heridos y también relaciones. El tema que vamos a compartir es el sentimiento de culpa. Nos vamos a poner siempre en las manos de nuestro Padre Celestial. Decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, siempre te damos a ti el honor y la gloria. Queremos bendecir tu nombre y glorificarte a través de esta reflexión que vamos a realizar y pedirte en el nombre de Jesús que a través de tu Espíritu Santo nos concedas el poder aprovechar esto para bien de nuestras almas. Te lo pedimos siempre por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya hemos anteriormente hablado acerca de el perdón hacia los demás y también el perdón hacia nosotros mismos, que fue el tema que compartimos en la ocasión anterior. Ahora vamos a hablar de la culpa, referente a la culpa como un sentimiento. Y es que la culpa es como una especie de mecanismo de nuestros sentimientos en que a partir de un acto o de la omisión también de un acto, realizamos una especie de juicio moral de nuestra conducta y también puede ser hasta de nuestros pensamientos. Y a través de ese juicio nosotros dictaminamos que hemos cometido un error y que deberíamos tener un castigo. También podríamos decir que el sentimiento de culpa es como esa sensación interna permanente después de haber hecho algo malo, de habernos sentido malas personas o de hacerle daño a otra persona, de hacerle daño a los demás. También puede venir por el hecho de haber infringido alguna ley, también algún principio moral, algún principio que tenga que ver con la ética o con alguna norma que hemos quebrantado en situaciones que pueden ser reales y también puede ser una situación imaginaria. Y eso nos produce un malestar interior, claro, pues es algo que está presente en nuestra vida diaria. Es un hecho, pues, en nuestras vidas, y el sentirse culpable es una experiencia que podemos calificar de algo normal para la mayoría de nosotros. Cuando pecamos, o sea, cuando a sabiendas de que herimos a otra persona o cuando actuamos en contra de nuestros valores, de nuestras convicciones, de nuestros principios, debemos experimentar culpa, si no emocional, por lo menos debería ser una culpa intelectual. Esto viene así como de manera automática, ¿no? Cuando nosotros cometemos un acto en contra de Dios o en contra de nuestros hermanos, que hace daño, claro, estamos hablando, viene automáticamente este sentimiento a nuestras vidas. Pero hay algo interesante porque las Sagradas Escrituras dicen que incluso el hombre justo peca hasta 7 veces en el día. Aquí tiene que ver algo entonces, y es la manera como nosotros vamos a manejar esos sentimientos de culpa. Es lo que va a establecer la diferencia entre un desarrollo espiritual y también emocional que sean sanos y otro que puede ser enfermizo. También hay que decir que solamente los psicópatas, que son aquellas personas que tienen algún tipo de alteración de la personalidad, que se caracteriza por el llamado narcisismo, la impulsividad o las conductas que tienen que ver con el control hacia otras personas o la manipulación también de otras personas. Estas personas psicópatas son las que no experimentan este sentimiento de culpa. Padecen un trastorno de personalidad que se caracteriza por esa falta de afecto hacia los demás. También por la falta de remordimientos por haber cometido algún acto malo, por eso es que no tienen este sentimiento de culpa. Y tampoco son empáticos, en el sentido de que
nunca se ponen en la condición de los demás, o como lo decimos nosotros un poco así vulgarmente, nunca se ponen en los zapatos de los demás. También los psicópatas, como ya decíamos, tienden a manipular a otras personas y siempre tratan de utilizar al otro. Utilizan a otras personas como un medio para adquirir un fin. No importa si hay que aplastar a alguien, si hay que denigrarlo, si hay que ofenderlo, siempre y cuando eso ayude a alcanzar ese fin. Por tanto, solamente los psicópatas son el tipo de personas que atacan a otros y no sienten ningún tipo de remordimiento. Solamente ellos no experimentan ningún tipo de culpa. No nos vamos a centrar ahora en eso nosotros, sino más bien vamos a hablar de los que experimentamos esas culpas ordinarias, porque esto es común para todos. Culpas ordinarias de la vida. Que algunos proclamen que nunca deberíamos sentir culpa de nada, eso es ridículo. Si esto fuera cierto, tendríamos de hecho una sociedad psicópata. Nadie estaría seguro al lado de nadie porque estaríamos haciéndonos el mal sin tener ningún tipo de remordimiento y estaríamos nomás utilizando a los otros para alcanzar ese fin que es a beneficio de nosotros mismos sin tener en cuenta a los demás. La culpa normal y saludable es como un protector de la salud de la misma sociedad. No solamente es un bien para nosotros, sino para la sociedad entera, porque en cierto modo nos lleva a buscar el bien común. La culpa puede ser un estímulo y también una sacudida rápida y dolorosa que nos puede incitar a un cambio en nuestras vidas. Los sentimientos de culpa nos ayudan a reconocer que hemos actuado mal. Y eso, claro, es bueno, porque nos ayuda a afrontar el pecado y eso es una dimensión de salud espiritual y también de salud mental. Si no les permitimos a los sentimientos de culpa que nos invadan, ellos nos deberían llevar a buscar el perdón de Dios, también de los demás y de nosotros mismos. Deben estimularnos a cambiar nuestras formas de ser. Esos sentimientos también deberían ayudarnos a aprender de nuestros errores. En algún momento nos detenemos a pensar cuánto de nuestras vidas consiste en faltas, errores, en pecados. Y las preguntas más destacadas son: ¿qué hago frente a los sentimientos de culpa? ¿Y cómo puedo aprender de esos sentimientos de culpa? Cada falta que nosotros cometemos es una ocasión para aprender, para adquirir una nueva percepción de nosotros mismos y para tomar una mayor responsabilidad de nuestras vidas. Eso es lo que nos ha planteado siempre la palabra de Dios. Y es lo que San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, cuando habla de que todo lo que acontece, pues al final Dios lo utiliza para sacar un provecho para nosotros. No es que Dios quiera el mal, sino que aquello malo que nosotros como seres humanos libres hacemos, Él lo utiliza pues y transforma eso malo en un bien para cada uno de sus hijos. Además, para los cristianos, la falta es una oportunidad para aumentar esa relación íntima con Dios, al experimentar e incrementar nuestra fe en su constante amor que nos redime a cada uno de los elegidos, a los que nos hemos acercado a Él. Esas circunstancias nos deben servir para esto, para estrechar esa relación con Dios. Aprendemos que la culpa nos estimula al afirmar que somos valiosos y no debemos ser condenados como personas, a pesar de nuestros pecados. Y de nuevo reflexionamos sobre las enseñanzas de Pablo y también de San Agustín, de que Dios saca bondad de nuestro pecado. El Espíritu de Dios está siempre trabajando en nuestra fragilidad humana. De aquella circunstancia que nos puede parecer mala en algún momento, o de hecho pues son malas, en muchas de las ocasiones sí lo son, pero
algo podemos sacar de provecho. Frecuentemente nos desilusionamos por las faltas morales que nuestra culpa rehúsa a hacer desaparecer y nos vamos condenando. En ese proceso de condenarnos a nosotros mismos, caemos en muchas situaciones de las que a veces ya no podemos salir, en el sentido de que nos vamos quedando como rezagados en nuestro caminar espiritual. En muchas situaciones la culpa trabaja más en contra que a favor de nosotros. Y se vuelve un tormento. Más que estimular nuestro crecimiento espiritual, al contrario, ¿no? Nos atormenta y no nos deja avanzar. Y eso hace que nos vayamos volviendo menos humanos y por lo mismo menos cristianos. No experimentamos redención sino rechazo. A diferencia del psicópata que ya mencionamos, que ha sido encarcelado por los demás, aquí somos nosotros quienes nos encarcelamos a nosotros mismos tras las rejas de nuestra culpa. Y esto está relacionado con el tema anterior que ya compartimos, que era el perdonarnos a nosotros mismos. Aferrarnos a nuestra culpa no resuelta se llama culpa después del hecho. Es una culpa que todavía está ahí como rondando, que aún está ardiendo en nuestro interior y nos inmoviliza incluso después de que hemos visto el perdón y el arrepentimiento, y a pesar de que hayamos hecho la reparación por el pecado cometido, la culpa nos domina. Después del acto de perdón viene a ser como algo enfermizo, como algo, una tipo neurosis que va impidiendo nuestro normal desarrollo espiritual y también emocional. Aferrarnos a la culpa es una especie de autocastigo o un martirio que nos imponemos a nosotros mismos, algo que en nuestra sociedad está más presente de lo que nosotros nos podemos imaginar. Puede estar tan escondido en el inconsciente que a lo mejor no lo podamos detectar e incluso el mismo confesor nuestro no lo pueda detectar. Hasta psicólogos a veces pasan desapercibido este aspecto porque tendemos a esconderlo. Esa como especie de masoquismo que nos está atormentando o que ya se apodera de nosotros. No es virtud, claro, no es ninguna virtud, sino más bien una enfermedad. Y esa enfermedad se vuelve un obstáculo para nuestro sano crecimiento religioso, para ese camino espiritual que nosotros queremos ir cada vez elevando más en nuestra vida. Y supone un perfeccionismo que es no cristiano y que aparte de eso es destructivo porque estamos como evadiendo la realidad de nuestra vida. Algunas veces observamos ese autocastigo después de una ruptura sentimental, por ejemplo. Puede ser en un matrimonio que se experimente esto. También a lo mejor se puede experimentar después de la muerte de un ser querido, cuando perdemos un trabajo o algún tipo de desilusión que nos venga así repentinamente, o cuando alguien deliberadamente nos hiere o hiere a otro o es agresivo o vengativo. En estos casos, la parte culpable empieza a torturarse a sí misma de una forma innecesaria por haber faltado y rehúsa perdonarse. Algunas veces las personas, consciente o inconscientemente, se hacen cosas que les hieren, como una forma de autocastigo viene a ser esto. Hay personas que incluso han llegado a admitir que han causado algún tipo de accidente a propósito, como una forma de castigarse a sí mismos. Y la gente incluso persiste en ser mala con los demás solo para probar que están mal, pues, y hacer que la gente se aleje de ellos. Esas conductas de esas personas que nosotros aquí decimos se rebuscan para caer mal, porque siempre están como tratando de no caerle bien a nadie. Y lo hacen precisamente para mantener alejados a los demás de ellos, para que la gente se dé cuenta de que ellos son malos. Y de hecho, pues es lo que demuestran, ¿no? Son personas que tienen un problema. La gente permite a otros que los hieran como una forma de castigo merecido también,
Por ejemplo, porque más que todo se ven las mujeres, por eso lo voy a decir así, no es por ningún tipo de discriminación. Puede ser una esposa que tolera los abusos de su esposo o de su marido. El razonamiento que se da en este tipo de comportamiento es: como yo he hecho cosas malas, entonces no soy buena persona y merezco ser castigada. Esto se da muchísimo. Yo he conocido casos de personas así. Viven en ese círculo de opresión, si es que se le puede llamar así, porque se han denigrado tanto como personas, su autoestima está tan dañada, esa culpa enfermiza las ha invadido tanto, que llegan a este punto a creer que ellas no merecen nada bueno, sino que merecen ser tratadas de esta forma. Y esto es terrible porque, bueno, yo traté de ayudar en un caso así a una persona que estaba en esta situación. Sí, de verdad es que es complicado, hermanos, muy complicado. Bien, no hay nada tan poderoso y que derrumbe tanto la autoestima y la imagen positiva de una persona como estos ataques negativos y estos mensajes que provienen de esa culpa que no se ha sabido resolver. Es muy importante afrontar esa culpa porque está ahí enterrada y hay que sacarla a la superficie, porque de lo contrario daña nuestras vidas. Por lo mismo, no es un orgullo gritar a los cuatro vientos que alguien ni siente ni admite la culpa por algo realmente erróneo. Esa culpa negada nos va a perseguir de otras formas. Puede manifestarse por una especie de ansiedad, también puede manifestarse por medio de una depresión o por desórdenes psicosomáticos. Algunas veces experimentamos sentimientos de culpa sin razón aparente. No somos conscientes de haber hecho algo malo así deliberadamente, ¿no? Una persona puede decir: me siento culpable y no sé por qué. Esto suele suceder. Estos sentimientos de culpa, que son irracionales, pueden crear una inquietud y un tormento que pueden ser interminables. Si les permitimos que nos agobien, van a controlar nuestras vidas. Por el contrario, deben ser confrontados con la inteligencia que Dios nos ha dado. Y recuerdo lo que hemos planteado desde un inicio de estas reflexiones. Aquí se trata de dotar de razón a nuestros sentimientos y no dejar que ellos nos dominen. De vez en cuando podemos ser perturbados por estos sentimientos. Si les permitimos que nos agobien, van a controlar nuestras vidas. Por el contrario, si los confrontamos con la inteligencia que Dios nos ha dado, en general son ilógicos e infundados. Sentirse culpable cuando no vamos a misa, por ejemplo, o sentirnos culpables cuando no vamos a una celebración porque estábamos enfermos, puede ser un caso, ¿no? No sé si me explico bien. El hecho de sentir esa culpa porque estábamos enfermos, muy enfermos, y por eso no pudimos asistir a la misa, y sentir ese como remordimiento porque no pude asistir, eso es algo que no tiene ningún tipo de sentido y es algo que es irracional en ese sentido, porque si estamos muy mal de salud, si estamos muy enfermos, es lógico, ¿no?, que no vayamos a exponer a otros hermanos ni tampoco nos expongamos a nosotros mismos, pues, y sabemos que la iglesia nos dispensa cuando hay una enfermedad que está quejándonos y por ese motivo no podemos asistir a la misa, pues sí, estamos dispensados de hacerlo y no deberíamos sentir culpa. Y si la sentimos, pues no debería ser algo que nos agobie tanto. A ver si ahí pues me explico un poquito mejor. Hay gente así que se siente culpable por todo. Hay personas incluso que van, se confiesan y no van a gusto, aunque el sacerdote les dé la absolución por sus pecados, no se quedan a gusto. Vuelven a confesar después el mismo pecado la siguiente vez, aunque ya lo hayan confesado y aunque no lo hayan cometido ese pecado de nuevo, sienten que tienen que confesarlo de nuevo porque todavía se sienten culpables. A ese tipo de culpa nos estamos refiriendo ahorita, esa que no nos deja en paz, no nos deja recibir esa paz de parte de nuestro Dios.
Y está bien que nos sintamos mal o desilusionados por un tipo de sucesos como este, porque no pudimos ir a misa. Claro, sabemos que es el culmen de nuestra vida cristiana y que ahí tenemos ese encuentro íntimo con Jesucristo, Eucaristía. Pero no debemos permitirnos a nosotros mismos sentir culpa por ellos y permitir que esa culpa nos domine. Ese es el punto. Esa culpa enfermiza, a eso nos estamos refiriendo. Otro problema ocurre también cuando nos sentimos culpables por tener sentimientos de enojo, sentimientos de odio, sentimientos de cualquier tipo de esos. Nuestros sentimientos no son pecado. Nuestro comportamiento sí. Nuestros actos sí. Los sentimientos pues vienen y esos no los podemos controlar. No los podemos controlar en el sentido de que yo no puedo decir si me hacen algo malo yo no me voy a molestar, sino que me refiero a que el sentimiento llega en el momento en que nos sucede pues X circunstancia, X situación, pero el sentir eso no es pecado. El comportamiento que tenemos al venir ese sentimiento a nosotros, ese sí puede ser pecaminoso. Cuando ya hacemos algo con una mala intención o nuestra reacción es con el afán de dañar a los demás. Entonces, los sentimientos vienen y eso ni aprobamos ni condenamos esos sentimientos, sino que debemos tratar de comprenderlos, de entenderlos, de dotarlos de razón para no llegar al pecado. Por lo mismo debemos permitirnos a nosotros mismos experimentar estos sentimientos llamados negativos, pero no dejar que ellos sean que vayan determinando nuestro comportamiento. No debemos dejarnos dominar por ellos. En consecuencia, es absolutamente algo frívolo que pues de alguna manera estemos recurrentemente con este tipo de sentimientos negativos en nosotros mismos, porque eso puede llegar a ser algo enfermizo. Ese es el punto aquí, manejarlos. En conexión con esto, hay momentos en los que la intensidad de nuestros sentimientos de culpa es desproporcionada, se sale de nuestro control respecto a la acción que hemos cometido. Una persona que ama, por ejemplo, a los perros y se siente agobiada por la culpa porque atropelló quizá a un perro cuando conducía por la carretera, no iba a lo mejor y se le atravesó, y por ese accidente esta persona se va a estar martirizando, pues no tiene sentido porque fue un accidente, fue algo que se salió de las manos nuestras y por lo tanto no tiene ningún sentido estar martillándonos por eso, porque es algo que no se podía controlar de todas maneras. Por eso es un accidente, ¿no? Porque sucedió de forma imprevista, no fue algo planificado. Y ahí hay necesidad de cultivar una comprensión razonable de la acción para lograr equilibrar la perspectiva de nuestros errores, de nuestros sentimientos, de nuestros pecados. Frecuentemente necesitamos entender nuestro pasado familiar, especialmente cuando tenemos dificultades relacionadas con la culpa irracional, porque a veces dentro de nuestro pasado familiar hubo algún tipo de atmósfera o algún tipo de modelo de culpa que fue enfermiza y que de una forma tal vez inconsciente o a lo mejor también consciente ha formado parte de nuestra educación. A lo mejor sea algo que ya pues se nos educó de esa forma y en este caso necesitamos resolver ese conflicto y crecer más allá de nuestro pasado familiar. Por eso también hemos dicho, todos estos temas de reflexión tienen que ver con la madurez que nosotros vamos a ir alcanzando espiritualmente hablando. También puede suceder que alguien nos hace sentir culpables por un hecho del que no somos responsables. Sentirse responsable por esa causa puede también deberse a nuestra educación. Necesitamos tomar la responsabilidad de permitirnos a nosotros mismos sentir la culpa y luego podemos negociar con ese sentimiento. Por decir algo, ¿no? Esa palabra negociar. Cuando estamos hablando
de manejarlo y hacerlo de una forma más honesta y también de una forma más efectiva. Si permitimos a otros que nos hagan sentir culpables cuando en realidad no lo somos, entonces estas personas pueden controlar nuestras vidas y nos pueden manipular a sabiendas de que nosotros se los permitimos. O quizá también pueda ser inconscientemente. Pero debemos también nosotros afrontar este tipo de situaciones. Todo esto sucede en infinidad de formas muy diferentes. Especialmente se da dentro de las relaciones matrimoniales y dentro de las familias, es donde más se puede ver este tipo de situaciones. Por supuesto, este tipo de culpa puede llegar a ser destructivo. Puede llegar a destruir nuestras relaciones matrimoniales, nuestras relaciones de familia. Porque hacer a otro culpable injustamente y sin causa es básicamente hacerle sentirse mal y un intento de destruir la confianza que esa persona tiene en sí misma. Esto ocurre de una forma muy dramática en nuestros días en el caso de los padres que se sienten terriblemente culpables del comportamiento de sus hijos y por eso mismo se dejan controlar por sus hijos. Hay padres que se sienten culpables por disciplinar a sus hijos o por estar enojados con ellos, o los que se sienten culpables cuando sus hijos fracasan en la vida o fracasan en la escuela, cuando se meten en problemas y a veces incluso cuando los hijos se divorcian, aquellos que ya tienen hijos que están casados. Algunos padres de familia se sienten culpables cuando los hijos están enojados con ellos. Y así podríamos hacer una lista interminable y hasta quizás a algunos les pueda parecer hasta molesta. Y con razón existen hoy tantas familias con tantos problemas. Los hijos están dominando a los padres al hacerles sentirse culpables de esta forma irracional. Esto lo vemos muy pero muy a diario, cómo los hijos han aprovechado esto de hacer sentir culpable a los papás para mantenerlos dominados. Esta clase de culpa puede atacar incluso a aquellos padres que se puedan sentir más seguros. Si no se afronta esta situación, puede llegar a afectar muchísimo. Es importante recordar que algunos cargarán la responsabilidad de sus errores a quienes puedan sentirse lo suficientemente culpables para permitir que se les haga esto. Es decir, algunos van a estar siempre buscando otros culpables. Nunca van a asumir su responsabilidad, sino que van a buscar a otros a quienes echarle la culpa. Y si encuentran a alguien que se deja que lo estén culpando a cada rato y está asumiendo esa culpa a cada momento, pues claro, no se van a estar aprovechando a cada instante. Y es lo que pasa en la relación de hijos con los papás, ¿no? En este tiempo. Si los hijos ya vieron que ese es como el arma que ellos tienen a su favor, si ya pudieron ver que sus papás fácilmente asumen la culpa de algo, van a estar aprovechando y de esa forma los van a estar manipulando todo el tiempo. ¿Con qué frecuencia la gente se siente culpable porque ha expresado de forma apropiada su enojo y como resultado otra persona se ha sentido herida? Las heridas que provienen de afrontar la verdad no pueden evitarse en las relaciones del día a día, hermanos. Esas heridas son una parte normal de la vida. Nuestra franqueza puede ser dolorosa, pero mientras sea apropiada y sin malicia, necesitamos no sentirnos culpables de ella. Aquí recalcamos siempre, si no vamos con esa intención de hacerle mal a otro, sino que simplemente estamos queriendo poner las cosas en claro, entonces no tenemos por qué sentirnos mal. Y de hecho, esto pasa cuando decimos la verdad a alguien, siempre se va a molestar. E igualmente nosotros, si alguien nos dice la verdad, nos vamos a molestar. Eso es algo humano, no podemos evitarlo. Aunque estemos conscientes de que la otra persona tiene razón, siempre tendemos a molestarnos, nos enojamos, porque nos están diciendo la verdad. Pero la madurez consiste en aceptar luego ese error y poder aprender de él, como ya lo decíamos hace un momento. Nuestra franqueza puede ser dolorosa,
Pero ya dijimos, si es apropiada y sin malicia, pues no nos debería de hacer sentir culpables. Ser honestos forma parte del desarrollo de una relación de confianza, y eso lo sabemos perfectamente. Nos herimos de verdad unos a otros porque no somos honestos unos con otros, y por esto sí nos deberíamos sentir culpables cuando no somos honestos. Hay tantos matrimonios y familias heridos por evitar la honestidad y por miedo a ese conflicto que pueda darse. Tantos matrimonios, tantas familias que están muriendo por el silencio. No por la violencia como nos han querido hacer otros creer, sino por el silencio, porque no se dialoga, porque no se arreglan esos conflictos. Y de hecho, por eso muchos matrimonios terminan en separación, porque prefieren mejor separarse antes que dialogar y arreglar la situación entre ellos. Y por eso hay matrimonios y familias así, que han sido muy heridos y al final terminan pues disolviéndose. En estos casos, nuestra culpa está con frecuencia colocada en un lugar equivocado. Los sentimientos auténticos de culpa tienen que ser afrontados y resueltos, buscando el perdón, reparando aquel daño que hemos hecho, pidiendo disculpas también. Los sentimientos de culpa falsos se resolverán o por lo menos se controlarán al afrontarlos y entenderlos. Solamente así se puede. Esto con frecuencia produce algunos estragos en nuestra vida debido a la ignorancia religiosa y a los malos entendidos o los malentendidos. Para ir como quizá aterrizando un poquito. Uno de los problemas más serios en esta área son los llamados escrúpulos. Una persona escrupulosa es aquella que se siente intensamente culpable por las llamadas culpas o pecados veniales. Hechos que para la mayoría de las personas pues son normales. O aunque equivocados pues no nos llevan a perder tanto la paz, ¿no? En el sentido de que nos hace diferenciar pues de un pecado que sí nos aparta por completo de Dios y de aquellos pecados que no, que son en ocasiones involuntarios. Pero para una persona escrupulosa se vuelven una carga tan pesada y agonizan interiormente en relación con ese hecho. Y van a ser personas indecisas y van a sufrir hasta tormentos al ser incapaces de encontrar la paz. Tienen el sentimiento constante de haber pecado y se obsesionan con la culpa. Dicen que Martín Lutero padecía de esto, él tenía este trastorno, era muy escrupuloso y que sentía que de ninguna forma podía agradar a Dios. Y eso lo llevó a hacer ese enunciado que dice que solamente con aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pues ya somos salvados. Esa fue la salida que él encontró a este tipo de sentimiento que a él lo estaba aprisionando. Los escrúpulos son una enfermedad moral que forma parte de la personalidad de aquellos que se llaman obsesivos compulsivos. Una persona obsesiva compulsiva es aquella que por más que esté haciendo algo, nunca le parece que está bien. Hay personas obsesivos compulsivas, por ejemplo, con la limpieza. Le dicen a usted, mire, límpiame ahí. Y usted le limpia, le ordena. Luego llegan y se quedan viendo y no, esto no está bien así. Y vuelven a limpiar y colocan las cosas de manera diferente, aunque sea, la mueven quizás 1 milímetro de donde estaba, pero están siempre con esa obsesión de que las cosas tienen que estar siempre impecables según ellos y nunca están a gusto, siempre están limpiando y ordenando y nunca están satisfechas. Ese es un tipo de trastorno obsesivo compulsivo. Hay otros también, pero ese es como de los más comunes. Estas personas necesitan ser tratadas clínicamente, me refiero en la parte psicológica. Puede incluso algunos llegar a necesitar hasta medicamentos. La recepción frecuente del sacramento de la reconciliación o de la confesión como una cura para estas personas que son escrupulosas, que tienen esta culpa enfermiza, como que puede ser quizás hasta inútil en algún momento o hasta puede llegar a agravar el problema, porque como él o ella han sido perdonados y todavía pueden sentirse culpables, esos sentimientos de culpa tienen que ser aclarados.
Y si no hubo ningún pecado y la persona todavía se siente culpable, la culpa tiene que ser afrontada en cualquier caso. Repetir el sacramento no es la respuesta, es lo que estábamos diciendo hace un momento, estar confesándose y confesándose y confesándose por eso mismo, pues a cada rato. No tiene ningún sentido. Más bien hay que tratar, ¿no?, este tipo de culpa que ya es en ese caso enfermiza. En los evangelios leemos que Jesús siempre ayudaba a la gente a reconocer su culpa, al permitirles que admitieran sus pecados. Podemos ver casos, por ejemplo, en el caso de Zaqueo, le ayuda a admitir que él estaba robándole a la gente. También en el caso de la samaritana, están ahí en el pozo conversando, Jesús le ayuda a decir su pecado, ¿no? Ella había estado con 5 maridos diferentes, que 5 has tenido y ninguno es tu marido, según le dice Jesús, le ayuda a reconocer el pecado. También aquella mujer adúltera que le llevan, le ayuda a reconocer el pecado en el que está y les ofrece el perdón. Les da esa libertad, los libera pues de ese pecado y también los libera de esa culpa. Les pide que confíen en Él y también en su Padre Dios para permitir que esa culpa se vaya y que ya no les siga atormentando, que ya no les siga haciendo daño, porque al final pueden caer siempre en el mismo pecado a causa de esa culpa que no han podido tratar o manejar en su vida. Cuando nos aferramos a la culpa, estamos poniéndole trabas al proceso de redención. Resolver nuestra culpa no significa liberarnos de las consecuencias de nuestros pecados y de nuestras faltas. Debemos asumir siempre las consecuencias. Debemos vivir con ellas y hacer lo que se deba hacer para reparar ese daño que hemos hecho. Por ejemplo, debemos pagar aquello que hemos robado. Debemos también de alguna forma reponer esa mentira que hemos dicho sobre alguien o esa calumnia que hemos hecho sobre alguien. Hay que reparar ese daño que hemos hecho. Cambiar nuestras vidas, ese es el fin, esa es la verdadera finalidad del arrepentimiento, que haya un cambio en nuestras vidas y hacer una reparación de nuestros pecados para que de esta forma podamos resolver nuestra culpa. Esos son los medios eficaces para resolver este problema. Una realidad particularmente dolorosa es que a veces cuando herimos a otra persona profundamente y aunque lo lamentemos y ella nos perdone, la consecuencia es tal que a veces esas relaciones ya nunca serán lo mismo o se van a perder para siempre esas relaciones. Y este hecho es lamentable porque se da en un divorcio, como ya lo mencionábamos hace un momento, cuando hay uno de los dos que no puede convencer al otro para que le vuelva a aceptar. En estas situaciones los sentimientos de culpa necesitan mucho más tiempo para ser disipados. Cuando miramos algunas de las multifacéticas complicaciones de la culpa, o sea, todas estas facetas o formas en que se manifiesta la culpa, no nos asusta que el mundo moderno de hoy trate de evitar la culpa al negar el pecado, porque eso es lo que quiere hacer hoy el mundo, cerrar los ojos al pecado para no asumir la responsabilidad de la culpa. Al principio, esta perspectiva parece ser una salida, pero a la larga lo que hace es crear más problemas y problemas emocionales muy fuertes que llegan a causarnos problemas espirituales muy profundos, porque negamos la realidad de la situación humana en que vivimos. Negamos esa realidad del pecado que nos daña y que daña nuestra relación con Dios y con los que están a nuestro alrededor. De hecho, cuando vivimos según el Evangelio, gradualmente nos damos cuenta de que Jesús utiliza la culpa como un estímulo para el crecimiento y el cambio en nosotros, pero no como un medio de tormento. El tormento lo ponemos nosotros. Jesús lo que busca es que a través de la culpa nosotros podamos crecer espiritualmente y humanamente. Así que, hermanos, pidámosle a nuestro Padre Celestial que en el nombre de su Hijo Jesús nos conceda esas gracias por medio de su Espíritu Santo para poder tener ese dominio de nosotros mismos y así poder manejar estos sentimientos de culpa
que mucho daño nos causan a veces en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual. Y que nuestra Madre Santísima también nos ayude con su intercesión para que el Señor nos conceda estas gracias. A nuestra Madre le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.